Bienvenidos al curso de Edafología Forestal. Primeramente vamos a señalar los objetivos principales de este curso, que son comprender e identificar algunas propiedades de los suelos forestales, y otra idea es obtener elementos que nos ayuden a organizar, a manejar y a comprender en general la información relacionada con los suelos forestales. Como contenido podemos señalar que hablaremos de la definición del suelo, su importancia, algunos conceptos básicos de la formación del suelo o del origen del suelo. También mencionaremos algunos datos históricos y algunos aspectos de campo y de muestreo en esta sesión. Una de las preguntas importantes en edafología forestal o suelos forestales es: ¿cuál sería una razón para estudiar los suelos forestales? Todos sabemos que los suelos forestales tienen ciertos atributos únicos, por ejemplo la formación de un horizonte orgánico o la distribución de los suelos forestales en áreas con topografía accidentada. Además, la propia cobertura del dosel le confiere ciertas particularidades a la formación del suelo. Los suelos forestales son importantes en varios aspectos. En las últimas décadas los suelos forestales han resaltado su importancia por la conexión que tienen con los efectos de cambio climático y como reservorios de materia orgánica o carbono neto en el suelo. Hay muchas definiciones de lo que es el suelo forestal. En general, un suelo se considera como el material no consolidado de la superficie terrestre, de tal forma que podríamos decir que los suelos forestales son aquellos suelos que dan sustento a la vegetación forestal. Algunos suelos en la actualidad ya no conservan la vegetación forestal, sin embargo, dada su aptitud, siguen siendo de tipo forestal. La ordenación de suelos en general requiere de una clasificación sistemática de los suelos como una unidad. Por ejemplo, aquí presentamos los suelos clasificados de acuerdo a la clasificación americana para una distribución general en México. Más adelante mencionaremos algunos detalles que tienen que ver con estas formas de agrupación. Relativo al origen del suelo, hay varios aspectos que son importantes en la formación del suelo, pero principalmente vamos a mencionar dos. Durante la formación del suelo hay un enriquecimiento importante en la capa superficial del suelo, reconocida como horizonte A. Esa es una de las características más importantes en el concepto de formación de suelo. Otro aspecto importante es que en general podemos decir que los suelos son considerados como fábricas de arcilla. Con el intemperismo químico y físico a través del tiempo, las partículas del suelo, las partículas minerales, se van fragmentando y generando material fino que llega a acumularse en ciertas regiones del perfil del suelo. Entonces, la acumulación de arcilla y la acumulación de materia orgánica son dos aspectos fundamentales en la génesis del suelo. Respecto a la comparación de los suelos forestales con otros usos, podemos destacar varios aspectos y varias diferencias. Por ejemplo, principalmente los suelos agrícolas están destinados a la producción de alimentos, mientras que en el caso de los suelos forestales los enfocamos a la producción de fibras, resinas o plantas medicinales, y últimamente ha destacado el aspecto de los servicios ambientales. Las escalas son diferentes, en un caso anual y en el otro caso son rotaciones de varios años. De esta manera podemos mencionar algunas otras diferencias importantes. Por ejemplo, podemos ver que las prácticas mecánicas del suelo se realizan casi siempre en el caso de los usos agrícolas, y en el caso de las plantaciones forestales muchas veces no hacemos una preparación del terreno. Esto desde luego tiene su explicación por los motivos de la relación de costos. Hay otras características que ustedes pueden deducir a partir de este cuadro que se presenta aquí.
Respecto a los datos históricos, nos podríamos preguntar desde qué momento el hombre se preguntó sobre la importancia de los suelos forestales. Revisando algunos datos históricos nos damos cuenta que esto ocurrió hace varios siglos antes de Cristo. Podemos mencionar algunas aportaciones importantes como las de Aristóteles, las de Teofrasto, que ya se hacían una pregunta: ¿por qué algunos suelos eran diferentes de otros? La literatura rusa en general fue una de las principales generadoras del conocimiento en los suelos, pero también tenemos aportaciones de otros países como de Estados Unidos, y aquí destacan algunos investigadores importantes que contribuyeron al inicio del estudio de los suelos, enfocados algunos de ellos a suelos forestales. En México tenemos una historia variada respecto a los suelos forestales, pero podemos mencionar que el estudio de los suelos forestales ha estado en alguna manera ligado al Inventario Nacional Forestal, de tal forma que, aprovechando la plataforma de hacer el inventario forestal, se ha recurrido a la obtención de información de los suelos forestales que están ubicados en áreas más lejanas. Con respecto a los aspectos de campo y de muestreo, podemos decir que para realizar actividades en campo necesitamos hacernos de la información preexistente, información sobre el acceso y las condiciones de caminos y una serie de herramientas que tenemos que conseguir para poder realizar el análisis o el estudio de los suelos en una área determinada. El tamaño de muestra es importante. De acuerdo a una función básica o a una ecuación básica basada en determinada característica del suelo y la exigencia estadística que nos permitamos, así como un error esperado, nos permite calcular el tamaño de muestra. Estas imágenes que estamos pasando aquí contienen la fórmula específica del tamaño de muestra que ustedes pueden revisar con calma para poder entender cómo se tiene un ejemplo numérico alrededor de este. Por ejemplo, aquí se buscaba el tamaño esperado de muestra para una confiabilidad del 99%, donde la varianza esperada era de 8% y con un error de 1.5. Estos datos pueden tomarse o relacionarse, por ejemplo, con el contenido de carbono en el suelo. Para este caso particular tenemos un valor entre 25 y 27 como un valor adecuado de tamaño de muestra. Otra característica importante que necesitamos saber del suelo a veces es la comparación. Cuando tenemos solamente dos poblaciones, nos basta con una prueba de T. Aquí también en este cuadro se hace un resumen de los parámetros básicos que necesitamos en una comparación de T. Y ahora lo que estamos viendo es el uso de un estimador de T basándonos en las características de dos poblaciones para concluir sobre la diferencia de dos grupos de suelo. Hay estimaciones más complejas que están relacionadas, por ejemplo, con la variación espacial. En este caso, existen algoritmos que nos permiten caracterizar cómo varía el suelo en forma espacial. Por el momento dejaremos aquí la parte introductoria del curso y continuaremos con otros aspectos más específicos del perfil del suelo. Gracias.